50 y pico de años de actuación en el sector salud, básicamente tanto en la parte pública como en la privada y en la seguridad social. Digamos, desde el punto de vista privado, trabajé 31 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires, fui director de servicios a pacientes de ese hospital. Desde el punto de vista de la gestión, bueno, digamos, estuve en el Ministerio de Salud de la Nación en 2 oportunidades, también fui consultor asociado en algunas provincias, en el caso de Provincia de Buenos Aires, en el caso de Jujuy, y actualmente presido, bueno, desde hace unos cuantos años, una fundación que es la Fundación de Estudios e Investigaciones Administrativas en Salud, que básicamente trabajó muchos años dentro del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Italiano, pero que últimamente, con un equipo consultor importante, estamos trabajando básicamente en el desarrollo de planes estratégicos en nuestro país, concretamente brindando apoyo en este momento a 4 provincias. Paralelamente a eso, bueno, he trabajado sí de docente, he dirigido cursos, he trabajado mucho en investigación, en sistemas y organizaciones de salud en algunos países, bastante tiempo en España, pero también en Chile, Uruguay, Brasil, bueno, también estuve en Cuba, Canadá, Estados Unidos, trabajando en ese desarrollo. Mi especialidad básicamente como contador es la gestión tanto de sistemas de salud como de organizaciones y orientada fundamentalmente a algunas subespecialidades dentro de la carrera, como todo lo que tiene que ver con herramientas de gestión y de control, tableros, cuadros de mando y costos, especialidad que he dictado en numerosas universidades y bueno, y he realizado trabajos. Desde el punto de vista también laboral, he trabajado en obras sociales, he trabajado siempre como consultor asociado para círculos, colegios médicos, entidades de medicina prepaga, algunas obras sociales y fundamentalmente también en el sector público, en algunos hospitales de capital y del interior, donde también participé en alguna etapa de mi vida profesional. Bueno, hecha esa presentación, lo que sigue es un poco comentarle el enfoque que con Ignacio intentamos darle todos los años a una participación de un tema como son los costos y la gestión de costos en las instituciones de salud. Lógicamente, costos es dentro de la salud una especialidad compleja, como ya vamos a ver, para poder básicamente gestionar. Hay una interferencia y un micrófono. Bueno, les decía que básicamente lo que, digamos, como la especialidad de costos, yo la dicto como una carrera anual, en esta oportunidad obviamente para las necesidades básicamente y las expectativas de ustedes, lo que voy a hacer fundamentalmente es un enfoque referido a las particularidades y características que tienen los costos en el sistema de salud, habida cuenta de que estamos frente a una actividad donde la imprevisibilidad respecto de los resultados es tan marcada y el mercado tiene tantas características que los hace fuertemente condicionantes. Empecemos por decir, por ejemplo, que posiblemente el presupuesto de salud para cualquier gobierno, sea un sistema público exclusivamente, mixto, combinado, etcétera, etcétera, de cualquier manera es posiblemente una de las cosas
más difíciles de lograr, plasmar en números, habida cuenta que la demanda tiene un alto grado de incertidumbre, prever todos los aspectos que podrían suceder, y no estoy pensando en una endemia ni en una pandemia, estoy pensando básicamente en demandas que pueden estar afectadas por múltiples situaciones. Después vamos a ver que la salud obviamente tiene infinidad de condicionantes que hace que el sistema pueda ponerse en riesgo en cualquier circunstancia. Y bueno, vamos a hablar de esas cosas básicamente, más que focalizarnos en métodos, metodologías y sistemas, porque eso ya requeriría entrar en una cantidad, una carga horaria, una cantidad de temáticas que no tiene mucho sentido plantearlas para lo que ustedes en estos momentos puntualmente están cursando. Aclarado esos aspectos, de todas maneras, el enfoque lo voy a desarrollar desde el punto de vista de las características del mercado de salud y sus costos. Vamos a ver algunas particularidades del sector prestador de la salud. También vamos a ver modelos de costos en sistemas capitados y también vamos a tener 3 encuentros seguidos, 3 lunes seguidos, este es el primero. Terminaremos viendo los costos del sector financiador de la salud. Como vamos a ver, esto es bastante diferente, bastante cambiante, está expuesto a diversas situaciones que trataremos de ir contando a lo largo de la charla. Entonces, vamos a hacer primero las 3 presentaciones que yo ya les envié para que ustedes tengan cómo seguir las charlas. Vamos a hacer primero un enfoque teórico, donde básicamente les voy a contar estas cosas que les estoy adelantando, y luego vamos a ver casos prácticos que son el producto de casos reales, básicamente que trabajo como consultor, para que ustedes tengan una dimensión de cómo se puede aplicar todas estas cosas que decimos en la faz práctica, ya sea en un sector prestador, en un sector financiador, en una empresa de medicina prepaga, etcétera. Lo mismo vamos a hacer con la modalidad de costos en sistemas capitados, un poco también para que entiendan toda la importante, significativa información que uno obtiene a través de los costos y para qué sirve, básicamente, bueno, se supone que para tomar decisiones. Bien, hechas estas aclaraciones, les propongo, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar básicamente con la el primero de los documentos elaborado a estos efectos. Bueno, bien. Bueno, supongo que todos están viendo una pantalla PowerPoint y lo que vamos a empezar a explicar son los contenidos de este primer encuentro que vamos a incursionar en una primera parte del mercado de salud y costos, básicamente para que tomen una idea o dimensión de lo intrincado que es este mercado de la salud y qué condicionantes le impone a cualquier gestión, ¿no? Como ya vamos a ver, nos vamos a encontrar con problemas en todos los subsectores que integran este entramado de la salud en la Argentina. Bien, empecemos entonces por decir que de lo que estamos hablando de un sistema abierto que tiene un montón de partes interrelacionadas, el mercado en sí mismo, estrategias que son diversas y según el subsector y las posibilidades de aplicar la que tenga, y también muchísimos modelos de gestión que obviamente se adecúan o tratan de adecuar a las particularidades y características de cada subsector. El sector prestador es una cosa, el sector financiador es otra, pero como vamos a ver, transitan y se combinan distintos modelos entre sí. Hay prestadores y financiadores simultáneos, hay un Estado que es prestador y financiador también de la salud,
hay empresas que simplemente contratan y brindan servicios que prestan terceros. Bueno, pero se supone que todos tienen un objetivo común, que es brindar salud. Ahora, esas características, ese sistema, ese entramado, tiene límites bastante difusos, porque es un sistema social, en definitiva, y sobre todo por una característica que todos los que vivimos en este país sabemos de qué hablamos cuando hablamos de entorno. El entorno son los condicionantes, algunos son previsibles, escasamente, otros son absolutamente imprevisibles, pero que hacen que cada paso que uno dé pueda estar condicionado por los mensajes que permanentemente ese entorno nos envía. Bien. Bueno, hablando del entorno, estos son algunos de los que vamos a encontrar. A nadie le va a extrañar que hablemos de un modelo económico que obviamente una vez más está transitando por una crisis y que obviamente afecta a casi todos los actores de la economía, no solamente a la salud. En todo caso, podemos hablar de la salud, que tiene condicionantes importantes. Primer tema es que es una actividad regulada en cuanto a aranceles, tarifas, que requiere una aprobación del Estado. Un segundo condicionante es que buena parte de los insumos que se utilizan en el sistema, ni hablar de la tecnología, están considerados en términos de dólar o moneda extranjera, o sea, con lo cual la variabilidad de esa moneda termina afectando, por supuesto, al propio sistema de salud. A eso le podríamos agregar que la inflación, en realidad, que todos conocemos, lo que nos informa allá por el 14 de cada mes el INDEC, tiene que ver con índices de precios minoristas. Cuando hablamos de salud tenemos que hablar de otros índices, y todos sabemos que estamos muy por arriba de los indicadores que en materia de precios minoristas informa el INDEC. O sea, la inflación de la salud supera con creces cualquier parámetro de lo que todos tenemos acceso a través de los medios de información. Entonces, ¿el modelo económico es un condicionante? Claro que sí. En la Argentina, en estos momentos y históricamente, ha sido un fuerte condicionante. Bueno, hoy también lo es, como todos sabemos. Después hay otros aspectos que tienen que ver también y que hay que considerar, como lo es la ciencia y tecnología, en un país que no produce tecnología, que requiere su importación. El giro tecnológico en el mundo es muy rápido y evidentemente nos cuesta mucho alcanzar, y hay que ver qué sector puede tener realmente acceso para financiar esa tecnología que permanentemente invade el mercado en el mundo en general. Luego tenemos algunos condicionantes del sistema, como es la educación y la cultura, es decir, cómo la sociedad o las personas entienden la necesidad de controlarse, la necesidad de concurrir, de vacunarse, bueno, digamos, todos los actos que debiéramos tener presentes para, digamos, tener mayores expectativas de vida y un estado de vida lo más saludable posible. Bueno, y acá nos encontramos con fortísimos desniveles, ¿no? De acuerdo al extracto social, de acuerdo a la formación o la cultura que enormes sectores de la población puedan tener. Es un condicionante importante de ese entorno al que nos estamos refiriendo. Por supuesto, también hay otros condicionantes que tienen que ver con la salud, por ejemplo, la infraestructura habitacional. Digamos, el mayor déficit que se da en este segmento obviamente cae en el sistema de salud por enfermedades que van de, bueno, lo que no los voy a entretener con esto, supongo que la mayoría serán médicos, pero estamos refiriendo
a cloacas, agua potable, a condiciones de hábitat, etcétera, que en la medida de que haya una deuda, pues si la hay, impactan en una mayor demanda hacia este sistema, hacia este sistema de salud que estamos hablando. Después hay otros aspectos que tienen que ver con la justicia, también, desde el ejemplo común de hablar de la mala praxis o la presión, pero lo que sí está claro que todo lo que significó el aseguramiento para evitar demandas en este sentido, conformó un costo que hace 40 años no existía y que obligó, por supuesto, a instituciones y equipos médicos a protegerse ante esa eventualidad. Después, por supuesto, hay aspectos de política medioambiental, tal vez un poco más alejadas, pero que terminan impactando, es decir, y bueno, seguramente fenómenos que tengan que ver con el medio ambiente terminan claramente afectando a cualquier sistema. Bueno, las políticas y el mercado laboral, esto no es un tema menor, tiene que ver con la oferta y demanda de recursos humanos, la localización de esos recursos humanos, la formación de esos recursos humanos, y si esos recursos humanos están adecuadamente distribuidos, están reconocidos, bien pagados, etcétera, etcétera, etcétera. Acá podemos escribir un libro respecto de esto. Bueno, en la Argentina, evidentemente, tiene mucho para corregir en esa materia. Y bueno, y las políticas sociales, en definitiva, cerrarían este cuadro del entorno que acompaña a este sistema de salud. Por supuesto, ese mercado de salud al que nos estamos refiriendo tiene distintos actores que interactúan, se entrecruzan, como vemos ahí con la flecha, ¿no? Por supuesto, hay distintas estrategias, también hay distintos modelos de salud. Hay mercados que influyen, obviamente, estamos hablando de costos, ¿no? Básicamente, no voy a poner en duda los beneficios que pueda tener el mercado de los medicamentos, pero está claramente que es un fuerte condicionante, forma parte de su estructura en un país donde también hay una regulación que tiene sus grises y también el tema de la automedicación, o sea que hay hechos culturales, hay hechos económicos y hechos de legislación que se entrecruzan solamente en este mercado de medicamentos. También ya hablamos del mercado de tecnologías e insumos sanitarios, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, este mercado tiene partes interrelacionadas y todas, en mayor o menor proporción, son condicionantes y en muchos casos claramente le agregan costo a esta gestión o a la gestión de estos sistemas y de estas organizaciones. Otro aspecto no menos importante tiene que ver con lo que estamos viendo acá, que son los determinantes de la salud. Pero cuando hablamos de determinantes, básicamente no estamos hablando de los más importantes y cómo contribuyen a extender la vida de las personas o al menos las expectativas de vida y en qué condiciones esas expectativas de vida se van dando. Acá lo que estamos viendo es cómo afectamos esa masa realmente muy significativa que constituyen los gastos para la salud y qué correlato o relación tienen con estos determinantes de la salud, ¿no? Entre esos determinantes se dice que la contribución potencial a la reducción de la mortalidad tendría como deseable estos porcentajes de participación. Es decir, si el gasto de la salud en un 27% fuera a biología humana, un 19% a medio ambiente, un 43% a estilos de vida saludable que hagan que las expectativas crezcan y en las mejores condiciones, porque uno puede vivir
muchos años más, pero lo puede hacer con una demencia senil o con un Alzheimer avanzado o en condiciones de discapacidad o lo que fuere. El tema es no solamente vivir más, sino vivir de la mejor manera. Y bueno, y finalmente, ¿cuánto de ese dinero debiera ser orientado a lo que todos conocemos como el sistema sanitario? Bueno, en la práctica, aparentemente, esos números no coinciden y están muy lejos de serlo, ¿no? Se indica que en biología humana se gasta algo menos del 7%, el 1,20 a medio ambiente, el 1,5 a estilo de vida y la mayor masa de dinero de los presupuestos, del bolsillo, el pago de bolsillo, etcétera, etcétera, se destina al sistema sanitario, con lo cual claramente trabajamos muchísimo en intentar la recuperación de la salud, después veremos en qué condiciones, y muy poco en el resto de los elementos que concurren a la potencial reducción de la mortalidad. Bien. Ahora, cuando vamos a hablar básicamente cuáles son las características del mercado al cual estamos haciendo referencia, bueno, el primero lo acabo de mencionar, énfasis en los procesos de recuperación de la salud, la mayor parte del dinero se va en ese objetivo. Bueno, hay una ausencia de integración, y yo diría de integración desde ya, pero incluso de complementación entre e intra sus sectores. Claramente cada uno atiende su juego, están divididos, ni siquiera la pandemia, el COVID, logró acercar, el Estado capitalizó como pudo toda la atención con sus más y sus menos, y los efectores privados, bueno, salvo en algunos lugares muy puntuales donde se pudieron coordinar acciones, pero sobran los dedos de una mano, en el resto el rol protagónico lo tuvo el Estado, con aciertos, con errores. Yo estuve trabajando mucho en el interior del país, podría escribir un libro contando todos los ejemplos de esos inconvenientes, cómo se plantearon y cómo se resolvieron. Pero la realidad es que no podemos hablar de que haya ni siquiera complementariedad entre los subsectores de la atención de la salud. Bueno, por supuesto ahora estamos en una crisis, pero la incorporación y distribución no planificada de tecnología es un signo de los últimos 40 años. Es decir, toda la tecnología, primero no hay una línea de continuidad, digamos, hay muy pocos ejemplos en general de sectores del sector privado que han invertido o tienen una línea y esto lo ha llevado a posicionarse como un hospital reconocido o como algún prestador reconocido del sistema, pero en general digamos, no ha habido un hilo conductor. También toda la tecnología que se puede incorporar está en los grandes centros urbanos, cuesta mucho, digamos, si hay que generar verdaderos mecanismos, como no trabajamos en red, para poder lograr que la gente acceda, en definitiva, a esa tecnología, que no está bien distribuida, que es escasa, que está concentrada, y bueno, eso es un tema también de vieja data. Por supuesto, el énfasis en la alta complejidad ha sido una característica también desde hace mucho tiempo. Si nos referimos a recursos humanos, bueno, estamos en la misma situación. Hay exceso por un lado, escasez por el otro de oferta, es decir, llamamientos o convocatorias que se declaran desiertas porque no se consiguen profesionales que les interese desarrollar un proyecto o atender pacientes en tal o cual. Digamos, tengo
tuve durante toda mi vida la posibilidad de viajar muchísimo, conozco el país de memoria y he estado en los lugares más recónditos de la Argentina y esto se pone en evidencia. Cuando no es por un tema salarial, es por un tema de desarrollo, por falta de condiciones adecuadas, por problemas de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, a ver, para el que no lo sepa, todavía tenemos problemas para tener conexión a Internet a 20 cuadras de la casa de gobierno de alguna de las tantas provincias que conforman nuestro territorio, ¿no? Así que, digamos, son problemas que va a haber que superar seguramente. Bueno, obviamente también en la enfermería es un clásico que se da, en algunos lugares la cantidad puede resultar adecuada, en otros lugares decididamente falta. Hay una distribución de la oferta que está pensada no como solucionadora de problemas, es, digamos, es un paso del proceso que la mayoría se saltea, por eso tenemos en muchos hospitales, sobre todo en el interior, reventado de demanda por falta de contención hacia el interior de las provincias. Este es un clásico que lo vemos. Y esa situación se da o por falta de recursos humanos, o se da por falta de tecnología, o se da porque es más fácil derivar a un paciente que intentar atenderlo. Lo concreto es que eso es algo que vemos bastante a menudo. Bueno, ya hablamos del gasto en medicamentos. Hay, por supuesto, un déficit en la formación administrativa del personal a nivel gerencial, y esto es un clásico. No sé la cantidad de directores de hospitales y centros que he conocido en mi vida por mi tarea, por mi función. Y bueno, también podría animarme a decir que me pasó en algunos casos lo mismo con ministros de salud, ¿no? Pero en mi cargo como coordinador nacional de supervisión y auditoría del Ministerio de Salud de Nación, pasé por estas circunstancias, o sea, puedo dar fe de que en muchísimos lugares no están, digamos, por nombramientos políticos o porque no hay otro que se anime o por lo que fuere, tenemos puestos cubiertos con no los mejores perfiles o los perfiles deseables para gerenciar o gestionar la salud desde una institución importante. Bueno, y la elevada rotación del personal de conducción también suele ser una de esas características a las que me estoy refiriendo. Doctor, disculpa, yo añadiría a esa alteración del mercado algo que se está dando fuerte y que no se toma en cuenta, como es la ausencia de médicos en formación, en especialización. ¿Viste? Hay un déficit de médicos especialistas en los lugares. Sí, está claramente, no, obviamente. Lo que pasa es que si tengo que hablar de todo lo que veo, salimos en los diarios. No, sí, por supuesto, está pasando eso. En algunos casos, básicamente, por ejemplo, yo trabajo, digamos, he trabajado por todo el país, no hay provincia que no haya tenido algún tipo de contacto, tanto en el sector público como en el privado. Pero, por ejemplo, en zonas de frontera, bueno, la mano de obra obviamente migra lo más rápidamente posible. Y en otras provincias que en algún momento tenían un crecimiento manifiesto en términos de instalación de recursos físicos y humanos, que se están quedando sin personal y que cuesta explicar los motivos. Ya no estoy hablando de la isla grande de Tierra del Fuego, estoy hablando ya de territorio concretamente. Así que está claro, y aparte hay, como se mencionó, algunas especialidades donde faltan o sea, conseguir pediatras, por citar, yo no soy médico obviamente, pero sé que porque es lo primero que te hablan cuando llegas a una institución, nos falta esto, nos falta lo otro, etcétera. O sea que sí, claramente es como usted menciona.
Bien. Entonces, continuando con esto, lo que estoy haciendo es una caracterización del mercado, porque después vamos a ver que los costos tienen mucho que ver con todas estas cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tiene el sistema? Bueno, obviamente el primer desafío es tratar de arreglar este desastre, ¿no? Pero más allá de eso, estamos atravesando una transición epidemiológica, como ya vamos a ver en la clase, creo que en la próxima, la tercera, todo lo que son el proceso de envejecimiento sostenido que tiene en nuestro país, que por supuesto en el mundo ya hay desde hace mucho tiempo otros países que lo vienen atravesando, pero han intentado algunas formas de tratar de minimizar el impacto, algunos lo consiguen, otros no, pero nosotros lo vivimos como si no fuera a suceder cuando realmente está sucediendo. Bueno, por supuesto tenemos una estructura pública que tiene ya lo que acabamos de contar, déficit en recursos humanos, tema tecnológico. Bueno, no está en la agenda de ningún político plantearse el tema, qué hacer con el sistema de salud, eso está claro. Digamos, no sé si porque no suma votos o porque no tienen la más pálida idea por dónde empezar, pero la realidad es que eso se ve con muchísima claridad. Bueno, las crisis económicas recurrentes, hoy estamos transitando una acelerada picada hacia el vacío, el tema que no sabemos todavía qué más puede suceder. Es decir, pero no, es muy poca la gente que tenga expectativas de que esto se pueda resolver en el corto tiempo. Por supuesto, también tenemos problemas de salud que trascienden las fronteras, migraciones, inmigraciones, porque aunque parezca mentira, en algunos lugares, en cuanto a respuesta, oferta, tienen mayores dificultades, ¿no? Pero bueno, lo concreto que todos sabemos acá lo que pasa con la atención de esa población que permanentemente es una puerta giratoria donde ingresa día a día, ¿no? También, por supuesto, el tema de la complementariedad, la integración, la distribución estratégica de recursos, hay muchísimo para hacer en esa materia y también es un desafío en sí mismo. Bueno, la corrupción, no estoy diciendo nada, no hay nadie que se salve de ese estado de situación. La sociedad está atravesada por la corrupción, el sector salud, por supuesto, tiene muchísimos ejemplos para dar respecto a cómo se utilizan los fondos, qué destino se les da, etcétera, etcétera. Ya a la falta de complementariedad, a la falta de integración, a las repeticiones permanentes de gastos, productos de no tener organizado el sistema, obviamente entran a jugar el manejo de las obras sociales, el manejo de los principales organismos del Estado, desde IOMA, PAMI, etcétera, las obras sociales provinciales. Bueno, hay para escribir un largo capítulo respecto de todo eso. Bueno, y también, por supuesto, lo ideal, pese a la pandemia, es crear mayor conciencia en la sociedad de la importancia de salud, que quedó en evidencia apenas porque, digamos, parece que no hubiéramos aprendido nada, ni de los aciertos ni de los errores. Rápidamente, sobre todo en el sector mayoritario, que tuvo a cargo la gestión, que es el sector público, quedó muy poco de todo lo que se pudo armar contrarreloj para atender ese flagelo, está claro. Yo creo que los únicos que sacaron mayor provecho de esos cambios de hábitat, de funcionamiento, fueron las prepagas, el sector privado, que sí capitalizó esto y trató de aprovechar ese cambio en la cultura y seguir con su población a cargo bajo esos mismos mecanismos. Todo lo demás en el sector público se ha perdido y sí quedaron los vicios de la dedicación part-time, los vicios de
la reducción de las jornadas, quedaron un montón de vicios que no es fácil de recomponer a la luz de lo que está pasando. Bueno, entonces, obviamente pensar en más y mejores servicios debiera implicar más organización y mayor eficiencia en el gasto, y eso tiene que ver con los costos, como vamos a ver. Bien. Bueno, vamos a ver algunos de estos conceptos. Atención médica, demanda y oferta. Ya vamos a incursionar en el mercado y vamos a definir algunas cosas que, aunque parezcan sencillas de entender, llevarlas a la práctica tiene su complejidad. Cuando hablamos de atención médica, hablamos de conjunto de medios directos y específicos destinados, y ese sería el objetivo de máxima, de poner al alcance del mayor número de personas y de familias los recursos de qué: diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, rehabilitación, prevención médica, fomento de la salud. Esta es una definición de las tantas que podemos coincidir, en este caso de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, el tema es la distancia entre el dicho y el hecho, ¿no? Bueno, pero esta atención de la salud comprende una serie de actividades directamente relacionadas con el paciente y sus características que la hacen viable, que sea oportuna, que sea periódica, que sea continua, que sea integral, que sea accesible y que tenga una utilidad final, ¿verdad? Bueno, lo difícil es conseguir que todos estos factores se combinen de la mejor manera posible. Respecto a la atención médica y a la demanda, y acá volvemos por un minuto al tema que les había adelantado al inicio cuando hablábamos de lo difícil que significa, elaborar un presupuesto para los gastos de la salud de una población. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente parte de cuál es la demanda esperada. ¿Qué servicio va a demandar esa población? Y vamos a hablar en condiciones normales, no vamos a poner la pandemia como argumento o excusa, porque fue un hecho trágico que produjo efectos que van a durar muchísimo tiempo y que murió muchísima gente, pero que por suerte no se da todos los años, ¿no? Puede ser que se repita, más cerca, más lejos, pero no lo sabemos por el momento. Ahora, en condiciones normales sí sabemos que podemos diferenciar tres tipos de demanda. Cuando uno tiene, digamos, cualquiera de ustedes o todos en conjunto nos pusiéramos a elaborar el presupuesto de las necesidades de demanda que tendría la Argentina, ¿no? Entonces, en principio hablamos de una demanda espontánea, que es la que expresa la población en forma directa. Es el tipo que no lo tengo que llamar, se va a atender porque considera que o no se siente bien o tiene una urgencia o de manera programada, no interesa el cómo, pero que demanda servicios naturalmente. Luego tenemos un segundo nivel de demanda, que es la denominada promovida, que son acciones de salud programadas, pero no advertidas como necesidad por la población. Bueno, acá tenemos que hablar de campañas, de recordatorio, de seguimiento, de identificación de la población con necesidades de atención, etcétera, etcétera. Y luego tendríamos la tercera, que es la demanda potencial, que comprende los servicios, atenciones de las dos anteriores, la espontánea y la promovida, más la que se descubra a través de investigaciones del equipo de salud, ¿verdad? Entonces, si uno pudiera tener absolutamente claro estos conceptos, podríamos pensar en cuál sería el presupuesto ideal para atender esto, haciendo muchas cosas, no quedándome sentado esperando que llegue un paciente.
Obviamente porque esto requiere recursos, requiere difusión, campañas, sistemas amigables de cercanía con la población, trabajar con ella, bueno, y a medida que salimos de los grandes centros urbanos, la cosa se empieza a complejizar porque hay que hacer búsqueda activa, captación temprana, etcétera, etcétera, que son elementos a considerar para que efectivamente lo que uno planifique termine teniendo efectos sobre la población. Bueno, muy bien. Ahora, si vamos a hablar de necesidades de salud, acá vamos a entender que tenemos dos grandes grupos. Primero, la necesidad que se expresa como demanda, y esta puede ser satisfecha o atendida, o insatisfecha o no atendida. Claramente, para eso se crearon las listas de espera, las demoras interminables, etcétera, etcétera. Y la necesidad que no se expresa como demanda, pero que puede ser valorada a través de estimaciones de riesgo. ¿Qué pasa cuando no hago tal cosa? Bueno, ¿qué posibilidades existen de que esto empeore por no brindar la atención oportuna? Bueno, aclarados estos conceptos, nos vamos internando en lo que yo pretendo transmitirles, que es la complejidad de este mercado de la salud, por utilizar un nombre técnico, pero en realidad es un complejo sistema desarticulado, donde todos, por error, omisión, a propósito o no, colaboramos o contribuimos a que cueste mucho organizarlo, cueste mucho hacerlo más previsible. Entonces, continuando con esta idea, lo que vamos a ver ahora es la efectividad de un sistema de atención médica, que en general lo relacionamos primero con la posibilidad de acceso de una población cuando lo requiera, nivel de cobertura. Esto, que así parece simple decirlo, se complejiza a medida que nos vamos alejando de los centros urbanos, ¿verdad? Digamos, ¿hay un lugar donde atenderse? ¿Tiene los elementos necesarios para hacerlo eficazmente? ¿Tiene los profesionales? ¿Tiene los medios de diagnóstico? ¿Tiene, bueno, lo que ya sabemos? El segundo aspecto es la modificación que ese sistema produce en la salud de la población. ¿Se evidencian cambios? ¿Se observan mejoras? ¿Tiene efectos realmente? Y finalmente, y el último aspecto, es muy personalísimo, pero es la satisfacción que produce en cada persona el uso de esos servicios de salud. ¿Cómo fue brindado? Con amabilidad, con respeto, con explicación. El lugar donde fui atendido era el adecuado, se me explicó todo, participé de las decisiones, se integró mi familia, colaboraron con mi salud, con el tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hoy tan está de moda, digamos, la atención centrada en el paciente, bueno, sería el escenario ideal frente a lo que observamos permanentemente. Bueno, si yo pudiera combinar estos tres elementos que estoy citando, podríamos obtener una tabla que en principio me estaría indicando, digamos, cómo se cubren las necesidades y qué resultado se espera en esta materia. Entonces, para lo cual en esta tabla tenemos, por un lado, la necesidad expresada como oferta, la presencia o no de demanda espontánea, la presencia de oferta de servicios y qué resultado se puede obtener. Bueno, es decir, si hay necesidad, hay demanda y no hay oferta, obviamente la insatisfacción va a estar presente como resultado. Si hay necesidad, no hay demanda y hay oferta de servicios, bueno, tendríamos en principio servicios de baja eficiencia. Si no hay necesidad, hay demanda y hay oferta, estaríamos, digamos, derrochando servicios o brindando más servicios que lo que la población requeriría o estaría dispuesta a demandar. Y finalmente, lo que sería el escenario ideal,
si tenemos necesidad, tenemos demanda y tenemos oferta de servicio, estaríamos en presencia del estadio ideal, como les decía, que es el uso óptimo de recursos. Muy bien. Vamos a continuar hablando de demanda y, bueno, en economía se define como la disposición a pagar por conseguir un bien o un servicio con el fin de satisfacer las necesidades o deseos. Tengamos presente que, bueno, esto es genéricamente la función de la demanda. Acá en salud estamos hablando de este mercado con sus complejidades, con sus particularidades, y obviamente tendremos que tenerlas en consideración también. En el caso de salud, en general, la función de demanda o la cantidad demandada por un periodo de tiempo es función de ¿qué? Del precio, ¿verdad? La renta, los precios de otros bienes o servicios y las preferencias o gustos de los usuarios. Esto es general. En salud vamos a ver particularidades porque, como vamos a ver en unos minutos, no siempre el que paga es el paciente de manera directa y aparece una figura también intermediaria entre la demanda y la oferta o la demanda y el financiador, que es el intérprete de la necesidad del paciente, como es el profesional médico. Entonces, la mejora de la salud para una persona es una utilidad marginal que decrece a medida se vaya curando, rehabilitando o mejore, para desaparecer cuando el límite alcanzado equivale al estado de salud plenamente recobrado. Cuando uno siente o tiene la percepción que está, digamos, en riesgo su vida, estaría dispuesto a dar lo que no tiene para tratar de salvarse. A medida que esa situación se va regularizando, normalizando, se decrece hasta desaparecer cuando recobra su estado de salud. Bien, y la demanda de salud tiene condicionantes. ¿Cuáles son los condicionantes? Bueno, el sexo. ¿Por qué? Porque cuesta decirlo de otra manera, pero obviamente el hombre y la mujer tienen momentos de demanda que están relacionados con otros factores como la fertilidad, digamos, culturalmente, la educación es otro factor que también influye. No es casual, no solo la forma en que se comporta la demanda de una mujer respecto del hombre, sino también el tipo de actividades distintas que pueda hacer uno y otro, las posibilidades de tener enfermedades más graves, o la gravedad de las afecciones que también condicionan la demanda, y la posibilidad de contar con recursos. Bueno, entonces, acá tenemos 4 elementos para considerar que el comportamiento de la demanda no va a ser igual para todas las personas. Y a su vez, esta demanda en salud tiene una relación inversa con el costo global y el precio, las posibilidades de accesibilidad y los copagos, que son límites que pueden llegar a condicionar el acceder a una atención. De esto podemos hablar largo y tendido, pero es el modelo que prevalece básicamente, sobre todo en el interior del país, donde te cobran hasta para saludarte, algún bonito, alguna cuestión, que hace que mucha gente no pueda afrontar. Hasta otros ejemplos todavía más controversiales, como el hecho de que una persona que tiene la cobertura de PAMI y que recibe un medicamento y que tenga que abonar una parte de ese medicamento, porque no está dentro de los medicamentos gratuitos, y de hecho durante muchísimos años no lo tenían, iba teniendo un financiador que debiera hacerse cargo de ello,
terminaba concurriendo al hospital público para que alguien le transcribiera la receta y que se lo pudieran dar en la farmacia de ese nosocomio. Esto es moneda corriente, así que no estoy diciendo nada que pueda poner colorado a alguien. Bueno, muy bien. ¿Qué otro tema más tenemos acá? Bueno, acá vamos a hablar del análisis de la demanda, y esto es importante, porque la demanda puede sufrir cambios puntuales que suponen desplazamientos dentro de una misma curva o cambios estructurales que se producen en distintos puntos de la misma curva. ¿Y por qué se producen? Bueno, por varios factores. Acá están algunos de ellos. Variaciones demográficas, preferencias o gustos de los consumidores, el posicionamiento que puedan tener algunos productos sustitutos o complementarios, el nivel de penetración en el consumidor y alteraciones en el producto. Son todos fenómenos que se pueden presentar ante una curva de demanda. Lo vamos a ver gráficamente en este comportamiento. O sea, la curva de demanda se representa de esta manera, pero la demanda, como decíamos recién, respecto del precio, puede haber dentro de la misma curva de demanda 3 precios distintos, que estarán condicionados por algunos de los factores que acabamos de ver. Pero también se puede dar un comportamiento que signifique pasar de una curva de demanda a otra, también influenciado por estas circunstancias. O sea, lo que estamos diciendo es que estamos en presencia de una demanda inelástica que obviamente responde a toda una serie de factores y hace que la gente no necesariamente, salvo que esté presa de un sistema, no se mueva dentro de la curva teniendo la posibilidad de optar por un profesional en el cual pone todo su fe y su esperanza, pese a que le cobre más o no, o en un sistema, o en una institución médica, o en lo que fuera. Entonces, la demanda la vamos a poder definir como altamente heterogénea, que está lejos de ser homogénea, es altamente inelástica, no es elástica. En general, los usuarios tienen poco o ninguna información sobre la calidad del seguro médico que se les proporciona, porque no están en condiciones de evaluarlo desde el punto de vista técnico, y hay una percepción en algunos casos de alta calidad con altas expectativas de atención y cobertura que no siempre se concretan en la práctica, ¿verdad? Es lo que puede pensar una gente, no, yo voy a tal lugar porque ahí, y puede ser que sí, que tenga una buena experiencia, como también puede ser que no. Bueno, muy bien. ¿Qué factores, vamos a ver ahora, qué factores son o influyen en la elasticidad de la demanda? Bueno, por ejemplo, bloquear la demanda, y me ha tocado en muchas oportunidades, puede producir un incremento de la hospitalización y la tasa de egreso. Viví una experiencia, cuando veamos lo del sistema capitado se los voy a contar. La urgencia y emergencia, que la vuelven inelástica porque hay una disposición ante riesgo de vida de pagar cualquier precio. También, por supuesto, la elasticidad puede variar positivamente con atributos de calidad, por ejemplo, el nivel de excelencia médica o el confort y el lujo asociado a la infraestructura o cuestiones de empatía. No, yo el parto lo quiero tener con la maternidad suiza y en lugar de tal o cual lugar, o con tal obstetra, con tal profesional, etc. También vamos a ver que la demanda es afectada por la ignorancia del usuario. En ese caso, convengamos que la mayoría de los pacientes no formados en todo lo que tenga que ver con la salud, hacemos uso y abuso de esa ignorancia, ¿no? Por supuesto, también el médico, no lo vamos a excluir, puede cambiar la demanda si induce a ella, ¿verdad? Y también, por último, en los servicios públicos, los que más demandan o los que demandan más
pueden no ser necesariamente los enfermos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Acá vamos a ver, hablando de oferta, y vamos a hacer referencia en servicios públicos a lo que es la gratuidad y el pago complementario. En general, vamos a tener las dos variables, la P, precio, Q, la cantidad demandada, ¿verdad? Y vamos a tener una curva de demanda. Esta curva de demanda, cuando no hay restricciones respecto al precio, o porque es gratuidad plena, la cantidad demandada puede ser Q3, ¿verdad? Ahora bien, si de pronto esta demanda, ¿cómo puedo hacer que esta curva de demanda se reduzca, se achique en las cantidades demandadas? Básicamente, por ejemplo, poniendo o fijando niveles de precio, P1, P2, que llevaría a un Q1, una cantidad Q1 o Q2. ¿Esto qué puede ser? ¿Es pagar? Sí, puede ser, o digamos, si lo trabajo desde el precio, puede ser un ticket moderador o un copago. Si lo trabajo con listas de espera interminables, lo que hago es trasladar el gasto actual a un gasto futuro, con lo cual termino, por lo menos en ese presupuesto, gastando menos que lo que la cantidad de demanda me podría indicar. Bien. Vamos a ver ahora, ¿qué factores influyen en la demanda actual? Bueno, por supuesto el crecimiento, no tanto el crecimiento demográfico sostenido y el cambio en la estructura etaria de la población, que claramente se manifiesta, pero hay otro fenómeno también asociado, que es la urbanización creciente, que facilita el acceso a la atención. Nosotros, uno de los problemas que evidenciamos que se dio en buena parte del mundo con el proceso de la traslación de fabril o la actividad comercial a las grandes ciudades, el campo se fue disminuyendo la cantidad de gente, también porque los hijos de los agricultores decidieron estudiar y formarse en centros urbanos, y después hubo factores que también nosotros le agregamos, como fue el tema del ferrocarril, o terminar de matar al ferrocarril, que tuvimos una red que fue ejemplo de ese modelo agroexportador en el mundo. Bueno, todos esos factores han ido de alguna manera incidiendo para llevar a esta situación. Bueno, y también tenemos un mayor número de ancianos que demandan atención de patologías complejas, crónicas y prolongadas. Muy bien, ahora, la oferta de la atención médica, que la definimos como la disponibilidad de recursos humanos, materiales y económicos, con que cuenta una comunidad para atender la demanda, tiene elementos característicos, ¿no? Hay un micrófono abierto, por favor. Bueno, ¿qué elementos la caracterizan? Bueno, por supuesto el desarrollo de tecnología médica más compleja y costosa, una especialización mayor de recursos humanos en cantidad y calidad. Después acá van a aparecer los problemas de cómo distribuimos a esos recursos humanos y dónde se los necesita y dónde terminan estando. Las mayores inversiones en investigación médica y farmacológica, incremento en la oferta de servicios, etc. Bueno, son características o factores que están, digamos, mostrando este comportamiento. Bueno, vamos a pasar esto. ¿Qué es normalmente lo que debemos medir para, digamos, hablar de cómo podemos calificar un sistema de salud? Bueno, en principio, digamos que tenemos tres aspectos como necesariamente relevar. Uno es la cobertura, que obviamente tiene que ver entre las necesidades de una población, que se expresa a través de la demanda, y qué servicios ofrece como recurso disponible.
El segundo, primero, la accesibilidad, la cercanía, la cantidad de profesionales, de centros médicos, las posibilidades de que la gente se atienda prioritariamente o lo más cercana posible entre que evidencia su necesidad y la misma es atendida. Y el otro tema es el aspecto, o sea, de qué manera impacta como cambio favorable o mejora esa atención, ¿no? Y el último aspecto, ya vuelve a ser personal, son indicadores de orden subjetivo que miden el grado de satisfacción, la percepción sobre los recursos humanos que lo atendieron, su empatía, la forma en que le transmitieron los problemas, la información que le brindaron. Bueno, sobre la presencia o no de falta de insumos o inconvenientes en la prestación, cómo eran las instalaciones, en qué condiciones se encontraban, si tuvo que pagar o no respecto de ese servicio y qué información se le brindó sobre el estado de la salud. O sea, esto es en teoría, cuando uno quiere calificar, abordar cómo es un sistema de salud, debiera focalizarse en estos aspectos. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de este mercado de atención médica? Bueno, básicamente el mercado de atención médica tiene, aparte de las particularidades que mencionamos de la oferta y la demanda, tiene características distintivas. Por ejemplo, las decisiones médicas comportan una compra de un servicio en un mercado ilimitado con crecimiento exponencial. Esto lo tenemos que tener presente porque es lo que se da. Nadie puede a ciencia cierta determinar cuál va a ser el nivel de demanda que efectivamente se va a concretar. En este mercado, que lo definimos como imperfecto, compran los médicos, que es una demanda inducida, consumen los enfermos y aparece la figura del tercer pagador. ¿Quién financia esto? Por supuesto, también puede ser el propio paciente quien financie si no tiene ningún tipo de cobertura o decide no utilizarla, la única que podría tener disponible. En nuestro país puede ser la pública con todas las llamadas de atención que querramos, pero en otros lugares ni siquiera está disponible para la población eso, tenés que reunir determinadas condiciones para poder tener acceso a la misma. Entonces, esto hace, de alguna manera, que los médicos son los auténticos gestores de los servicios prestados, tanto por lo efectivo que sean, como producen una mejora en la salud del paciente que atienden, como por su eficiencia. Es decir, una cosa es la efectividad y otra cosa es la eficiencia. Y la eficiencia tiene que ver con el menor costo posible. Ser efectivo con el menor costo posible. Bien, ya entramos a hablar, por primera vez hablamos de la palabra costo posible. Bueno, y acá aparece lo que les explicaba hace un minuto, donde decimos que como consumidores posible desconocer cómo funciona este tema de la soberanía sobre el producto, que es la posición del médico, lo que se compra, pero es imposible desconocer para qué se compra. Bueno, ese para qué se compra se ha resuelto, este tipo de falla, con la relación de agencia. Es que cuando alguien va a comprar atención médica, requiere de un agente que transforme la demanda en real necesidad. Entonces, el médico concurre, el paciente concurre al profesional y el profesional lo que hace es interpretar la necesidad de ese paciente y convertirlo en una orden, en un pedido, en una solicitud y finalmente en un gasto, el que tendrá que afrontar el financiador. En este financiador puede estar el Estado, puede ser el propio paciente cuando no tiene un nivel de cobertura, puede ser una prepaga, puede ser lo que ustedes ya saben. Entonces, esta relación de agencia, tenemos estos dos actores, el médico y el paciente. El médico tiene estos atributos
define el producto final, se convierte en apoderado de las decisiones del paciente, en algunos casos es proveedor de algunos servicios y cliente de otros, y se puede convertir en un generador simultáneo de demanda y de oferta. El paciente, su rol es no decidir lo que compra, por lo menos en esta instancia que nos estamos planteando, no paga generalmente, lo hace a algún tipo de cobertura o seguro que tenga, y difícilmente puede evaluar la calidad de la atención médica, salvo por indicadores subrogados de la calidad, que ya hablamos un rato largo de eso, pero no desde el punto de vista técnico, si la vía de abordaje quirúrgico utilizada fue la que correspondía, lo que manifiesta es su organismo, la sintomatología. Si se siente bien, seguramente estará contento y agradecido. Por el contrario, si tiene alguna dificultad, bueno, habrá que ver cómo termina esa película. Bueno, entonces, en esta relación de agencia puede haber un agente perfecto cuando el médico considera exclusivamente las necesidades del paciente, o un agente imperfecto cuando también atiende sus propias necesidades y no puede dar respuesta satisfactoria a la demanda. Por ejemplo, una cesárea por comodidad, porque es el ejemplo más simple para explicar. Bien, entonces, en este mercado imperfecto, lo que estamos hablando de que gasta quien no decide y decide quien no gasta. Claramente, con esta última placa, lo que trato de confirmar es lo que dije al principio. Es un mercado con muchísima complejidad y como acá estamos hablando no de salud, sino básicamente de gestión de la salud, obviamente este condicionante es importante a la hora de hablar de los costos, ¿no? De hasta dónde podemos justificar determinadas cosas. Bueno, acabado el tema del mercado, vamos a tratar de hablar de algunas definiciones y alcance de los sistemas de costos en salud. Y bueno, acá lo que tenemos básicamente son todos los beneficios de implementar un sistema de costos sanatoriales, hospitalarios. Estamos hablando de costos desde el sector prestador de la salud, ¿no? Y partamos de la base de decir que el sistema de costos no es un software, no es tecnología pura, no. Es un sistema de información que obviamente cuanto más tecnificado lo tengamos, más facilidades para acceder rápidamente a la información y hacer simulaciones, cuadros, análisis, estudios, proyecciones, etcétera, mejor. También me sirve básicamente dentro de una institución prestadora para conocer el resultado de los productos intermedios y del producto final hospitalario, entendiendo por producto intermedio, por ejemplo, un estudio diagnóstico, una cirugía ambulatoria, y como producto final hospitalario, un paciente atendido con todo el set de prestaciones que recibió a lo largo de un proceso de internación, por ejemplo. Bueno, ¿para qué me sirve establecer un sistema de costos? Básicamente para determinar la contribución marginal y los resultados de cada servicio o sector. Tengamos presente que en salud vamos a tener un sistema de costos compensados, de costos subsidiados, sectores que generan buena cantidad de recursos que subsidian el mantenimiento, la apertura de un centro de costos, de un servicio que no genere esa magnitud, pero que tiene que estar presente en el proceso de atención. Entonces, esto no es como si yo tuviera 10 productos en el mercado, con 6 gano mucha guita, con 2 gano bastante menos o quedo al límite, y 2 pierdo. Entonces, la primera decisión podría ser, bueno, dejo de vender estos 2 productos y me posiciono en aquellos que me dejan la mayor rentabilidad. Bueno, eso sabemos todos que en salud no es posible. Es decir, tengo que tener muchas
áreas cubiertas porque forman parte del proceso de atención, del continuo de atención. Bueno, ¿para qué me sirve también? Para gestionar el recurso CAMA, ver la programación quirúrgica y los costos consecuentes, encontrar, o sea, el secreto de los costos no es hacer costos. El secreto de los costos es ver cómo puedo rendir de la mejor manera posible, obtener los mejores resultados con el menor costo. Y lo segundo, y no menos importante, es ser costo eficiente. Como ya vamos a ver, muchas veces analizando procesos, analizando los momentos, la oportunidad, me voy a encontrar con situaciones donde puedo optimizar los costos, ¿verdad? Porque están subutilizados o parcialmente utilizados. Bueno, en salud podemos hablar de millones de ejemplos que van desde el traspapelar o perder la información clínica de una historia clínica y volver a interrogar al paciente, o de un estudio repetido por error del técnico o por problemas con el equipamiento, o las recitaciones, o las externaciones tempranas, o las estadías prolongadas. Podemos escribir un libro respecto a millones de ejemplos de todas cosas en salud que se podrían mejorar. Bueno, muy bien. Por supuesto, los costos también me permiten aprovechar adecuadamente los recursos físicos instalados, tecnológicos, ¿verdad? Muchas veces, digamos, no alcanza con tener la mejor tecnología, tengo que tener la posibilidad de utilizarla plenamente, ¿verdad? Un sector a medio tiempo, digamos, genera mayores costos porque tiene personal para baches horarios o momentos del día donde no atiende pacientes y tiene un costo incurrido, un costo que podría optimizarse de otra manera. Bueno, y así podríamos seguir hablando de esta materia. Pero hay que pensar en cómo puedo aprovechar lo que tengo instalado, la tecnología instalada, los recursos humanos, y disminuyendo o eliminando los costos ocultos, los costos de la no calidad. Los costos de la no calidad los definimos rápidamente como todas esas acciones o actividades que uno realiza burocrática o no burocráticamente, o porque lo hace la competencia o por lo que fuere, que no le agregan valor a la prestación, que no disminuyen el tiempo de atención, que le generan o le trasladan al paciente alguna molestia, pero sobre todo que le agregan costo. Es decir, todas aquellas actividades que no le agregan valor al proceso o al servicio de atención. Bueno, muy bien. Veamos. Bueno, esto básicamente son definiciones. Obviamente los costos representan el valor. Los costos tienen tres componentes, ¿verdad? Uno es el material aplicado en el proceso de atención, ¿verdad? Que puede ser desde un bajalengua hasta una gasa o qué sé yo, depende de la complejidad del acto médico que estoy realizando. La mano de obra, que puede ser el profesional o puede ser, ¿cómo se llama?, una enfermera que le trae el material o que participa en un proceso de curación, etc. Y luego los gastos generales empleados, todos aquellos gastos que no tengan que ver con el material directo o la mano de obra directa, pero que tienen necesariamente que estar presentes en un proceso de atención, que va desde el lugar físico, la luz, los gases, qué sé yo, no sé, cualquier cosa que tenga que ver dentro de la infraestructura de la institución para poder brindar ese proceso de atención. Un sistema de costos es tan simple como un método en el cual se registran todos los elementos que necesariamente vamos a tener que erogar para brindar esa atención.
Y los centros de costos, bueno, son todas las actividades o servicios que se concentran dentro de una institución, por ejemplo, el área de laboratorio, el área de imágenes, la administración, el mantenimiento, los quirófanos, los sectores de internación, etc. Bueno, ahora, hablando directamente de elementos del costo, como ya dijimos, tenemos estos tres elementos: los materiales directos, medicamentos, materiales, etcétera, la mano de obra directa, que pueden ser honorarios, pero pueden ser remuneraciones, cargas sociales, etcétera, y los costos indirectos, el resto de los gastos en que incurre una institución para atender a un paciente, y ya les di algunos ejemplos de eso. Bueno, esto lo puse básicamente como dato para marcar la diferencia. Pero ¿y qué quiere que lo que le pegue? Hay un micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar. Gracias. Bueno, la diferencia entre costo y gasto. Parecen sinónimos, pero no lo son tanto. El costo es un egreso que me va a permitir financiar un bien o servicio que puede generar un ingreso futuro. Mientras que el gasto es ya un egreso que financia una actividad específica en beneficio de la empresa y queda consumido en ese instante. Por eso yo muchas veces digo que gasto es un costo incurrido, un costo materializado. Entonces el costo se consume, cuando el costo se consume se convierte en gasto. Por eso se dice que un gasto es un costo que ya generó un ingreso. Bueno, ¿cómo puedo trabajar en sistemas de costos? Los costos puede haber multiplicidad de formatos, metodologías, etc. Lo adecuo según la necesidad o lo que quiera obtener como resultado. Puedo hacer costos por departamentos médicos, por áreas de producción, ambulatorio, internación, por forma de facturación, módulo, cápita, por tipo de clientes, obras sociales prepagas, por procesos, por patologías, por productos finales o intermedios, por planes médicos, lo típico de la prepaga, por de 210 o de 310, etcétera, por programas médicos, por proyectos, etc. Y básicamente el objetivo es determinar cuánto se gasta, dónde se gasta y para qué se gasta. Bueno, en general, dentro de los tipos de costos más aplicados en el sector salud, vamos a encontrar los denominados costos directos, que están relacionados con la prestación del servicio, el costo de atención de un usuario con un estado de salud deteriorado. Esto es directamente relacionado con el proceso de atención. Y los costos denominados indirectos, que no se encuentran relacionados con la prestación del servicio, pero que se requieren para que se preste el servicio. Por ejemplo, el costo de mantenimiento, los servicios, etcétera, que necesariamente hay que incurrir para que se pueda brindar el proceso de atención sin interrupción. Ahora bien, de acuerdo a su comportamiento, vamos a ver que tenemos costos fijos, también llamados estructurales, y costos variables. Los costos fijos, básicamente son costos que no tienen relación y variabilidad respecto a la producción. Es decir, yo le diría que un costo fijo es, vamos a suponer que nos ponemos todos de acuerdo y mañana habilitamos una sala de atención. Bueno, muy bien, la recepcionista, la administrativa, la enfermera, el profesional médico, la luz, el gas, las instalaciones, en ese momento son un costo fijo. ¿Por qué? Porque todavía no atendían ningún paciente. Vengan o no vengan pacientes, ese costo ya está incurrido y lo voy a tener que absorber o afrontar. A medida que empiezo a atender, empiezan a aparecer los denominados
costos variables, que tienen que ver con la productividad. A mayor cantidad de pacientes que atiendo, aparecen los medicamentos, aparecen los insumos, aparecen elementos que intervienen en el proceso de atención. La variabilidad está dada por el uso de esos insumos en el proceso de atención. Y por supuesto tenemos algunos semivariables, ¿verdad? Y luego tenemos el costo total y el costo unitario. Son definiciones habituales que utilizamos para identificar el tipo de costos que tenemos en las organizaciones. Bueno, estas son las condiciones para implementar cualquier sistema. Primero tiene que haber la convicción, la decisión y el apoyo de quienes conducen la organización, porque hacer costos es un desafío en sí mismo. Y aunque parezca agarrado de los pelos, yo diría que son mucho más las instituciones que no tienen la más pálida idea de lo que gastan y en qué lo gastan, con respecto a aquellas que sí tienen algún tipo de control parcial o total sobre lo que hacen. Bueno, y por supuesto después será necesario recorrer la organización, conocer sus circuitos, sus procesos, para empezar a explicar por qué o cómo surge ese costo. Vamos a necesitar información, obviamente confiable, con plazos de entrega comprometidos, porque esto es como una comida. Si me faltan ingredientes, no la voy a terminar de elaborar nunca, ¿verdad? Tratar de integrar los sistemas de información existentes, porque utiliza sistemas de recursos humanos, de haberes, sistemas de inventarios, sistemas estadísticos, sistemas de facturación, etc. Y básicamente capacitar al personal médico, técnico y administrativo para que pueda perfeccionar a lo largo del proceso el sistema de costos. Bueno, ahora vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con el sistema de costos en salud. A ver cómo estamos con el horario. Sí. Bueno, empecemos. Esto es importante. Yo esto lo definí: costos controlables versus costos no controlables. Lo primero que tengo para decirles es que todo lo que sucede en el entorno, es decir, dentro de la organización, es responsabilidad de quién hace las cosas y cómo las hace. A partir de ahí, en este gráfico de aros concéntricos, todo lo que rodea la organización, ahí es donde tenemos que ver en qué medida podemos interactuar, participar, ser, digamos, afectados o no por cada cosa que pasa en ese denominado entorno inmediato. Entorno inmediato. Este entorno inmediato encontramos al Estado, a las entidades gremiales, a los bancos o financieras, a los proveedores, a los clientes que reclaman y pretenden más y mejores servicios, y a la competencia. Bueno, si esta institución es una institución importante que tiene peso propio, bueno, puede de alguna manera ser más activa, más partícipe y de algún modo morigerar el impacto de algo negativo que pueda provenir de alguno de los, digamos, de estos actores del entorno que acabo de citar, ¿verdad? Pero hay que estar atento porque me puedo comer un paro, me puedo comer unas tasas inconvenientes o no obtener crédito, cambios en las legislaciones, con autorizaciones de aumento de aranceles, bueno, etcétera, etcétera. Acciones de la competencia que terminan perjudicándome, o lo que. Y luego tenemos un entorno mediato, ya más alejado, que viene de playas más lejanas, como los cambios tecnológicos, los factores medioambientales, factores epidemiológicos que ya vivimos, factores de orden político-legal, por supuesto crisis mundiales, ya no la propia, y factores de orden sociocultural que también pueden terminar afectando la gestión. Entonces, ¿dónde me posiciono? Bueno, tengo que tratar de estar atento
a todo, pero lo que pasa dentro de la organización es responsabilidad exclusivamente de quienes la dirigen. Bueno, muy bien. Estos son los elementos que es necesario contar para empezar a armar un sistema de costos hospitalarios. No los voy a aburrir con esto lo pueden leer, pero es el checklist de las cosas que necesito para empezar a hablar. Si alguno de ustedes tiene un centro médico, qué sé yo, y quiere incursionar en el tema de costos, si es que no lo hizo ya, bueno, tiene que preocuparse por dar respuesta a cada uno de este listado, a cada uno de los puntos que planteé este listado. Bueno, vamos a seguir. Tipos de costos. Bueno, dentro de una estructura de orden hospitalario sanatorial, vamos a encontrar distintos centros de costos. Los finales son los que me permiten medir el proceso en su globalidad. Por ejemplo, un paciente egresado. Acá vamos a encontrar como centros finales, podemos encontrar, por supuesto, un paciente egresado, que serían las áreas de internación. Como producto intermedio, los costos de áreas intermedias como laboratorio, radiología, por supuesto unidad de terapia intensiva, por supuesto quirófanos, y bueno, y dentro de los primarios o generales es todos los servicios que necesariamente participan del proceso de atención, pero no de la atención directa del paciente, sino son en sostén del sistema. La administración con sus áreas, recursos humanos o personal con sus áreas, mantenimiento, y ahí entran a jugar residuos patogénicos, telefonía o central de turnos, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Acá los tenemos, así que tienen varios ejemplos entre sectores intermedios, finales y generales. Bueno, estas son las bases de información que algo les comenté, o fuente de información del sistema de costos. Necesitamos datos de recursos humanos para saber dónde trabaja cada persona y por supuesto saber el costo que genera. La contabilidad, por toda la información y todas las cuentas que dotan al sistema de costos, los depósitos de todo tipo para la entrega de los materiales y todos los datos estadísticos de producción o de actividad. Bueno, la combinación de toda esta información es básicamente el origen del sistema de costos. Por eso, cuando definimos esto, dije, es un sistema integral de información. Digamos, no es un software, es un sistema integral de información. La información para costos se obtiene de todos estos puntos. Bien. Bueno, obviamente cuando agrupe los sectores finales, los intermedios y los generales y cada una de las áreas como ejemplo que pusimos acá, voy a tener el costo del día cama, el costo de un estudio, el costo de una orden de mantenimiento, el costo hora de consultorios, el costo de la atención de guardia, el costo de la hora quirúrgica, el kilo de la ropa lavada, por citar ejemplos de los tantos que hay en un sistema de costos. Por supuesto, también puede ser el costo de una determinación en el laboratorio o el costo de un estudio radiológico. Bueno, estos son ejemplos de planillas de costos, son reales, de cómo puedo armar los resultados de un sector. En este caso puntual, estamos hablando de resultado de un tipo, una unidad de terapia intensiva pediátrica. Es una institución del interior del país, hoy pertenece a un grupo importante financiador, y bueno, lo que yo armé hace muchísimos años de esto es toda una hoja de costos con todos los datos necesarios para poder determinar al final, con el nivel de apertura, los ingresos, los costos directos variables,
los costos directos fijos y los costos indirectos. Conocer el resultado final que tuvo para ese mes que se trata este centro, esta unidad de terapia intensiva pediátrica. Acá tenemos otro ejemplo, el caso es exactamente lo mismo. Acá tenemos dos planillas de costos similares, lo que pasa que una son los resultados de costos por concepto del gasto y estos son por su imputación y variabilidad. Eso es una forma distinta de presentar los resultados, pero como pueden apreciar, los números no cambian. Lo que cambian es la forma de agrupamiento. Acá tengo total de costos laborales, costos médicos, no médicos, servicios públicos, impuestos y costos totales y resultado operativo. En cambio acá tengo total de costos directos variables, total de costos fijos, de costos indirectos y bueno, y llegamos al mismo resultado. Bueno, esto es la estructura de los costos. Está hecho, bueno, probablemente esto sufre variaciones permanentemente por producto de los cambios, tanto de la economía, de las variaciones de precios, como de las presiones del Estado, la variabilidad del dólar y la maricocha. Pero en clínicas y sanatorios, en un momento ADECRA había determinado cómo los costos de las prestaciones médicas participaban dentro de una estructura de costos. Y los había abierto, como yo los estaba mostrando hace unos minutos, costos laborales, insumos médicos, no médicos, servicios públicos, impuestos. Y esta era la participación que tenía. Si ustedes ven esta hoja de costos, y después cuando nos toque ver empresas financiadoras de la salud, obviamente cambian todas, todos los porcentajes. Acá estamos hablando de un prestador que brinda atención personalizada, los costos laborales le insumen el mayor costo dentro de su estructura de gasto. ¿Está claro? O sea, una institución médica es pura mano de obra y cargas sociales y luego, ¿de qué manera participan los insumos no médicos, los insumos médicos, los servicios públicos? Bueno, todo esto puede tener variaciones de acuerdo al retraso arancelario, a las autorizaciones que haga el Estado, a la variación del dólar y la mar en coche. Pero lo que no va a cambiar es que el mayor porcentaje o peso específico dentro de la estructura de costos de un sector prestador son los costos denominados laborales. Bueno, acá pensaba hacer un intervalo para preguntas, pero les voy a proponer, habida cuenta del tiempo que falta, Ignacio, tenemos hasta las 21, ¿no? Hola, Ricardo. Sí, en realidad sí. Bueno. Pero bueno, fíjate. No, si no dejo... Yo creo que te digo, si ahora hay alguna consulta, la hacemos para después seguir el ratito que nos queda. Bueno, como quieran. Porque había algunas preguntas ahí. Bueno, cómo no. A ver, lo que yo les voy a mostrar son dos ejemplos de costeo. En este caso es un área quirúrgica para que vean cómo se procesa, cómo se analiza la información y qué resultados se obtienen. Y el otro, una cosa muy rara, que la presento como rara, que es cómo se determina el costo de una ración, pensando en la alimentación, que en un hospital importante es un gasto significativo y tiene una estructura importante, ¿cómo se determina? Hay miles de ejemplos de esto, desde el costo de una determinación, el costo de un día cama, el costo de una internación en UTI. Bueno, yo traje estos dos ejemplos. ¿Vos me estás diciendo que escribieron preguntas? Perdón, me había silenciado. No, te decía si hicieron preguntas por chat. A ver. Sí, había una que no habían entendido, pero bueno, cuando es así, yo les diría que cuando no entienden algo, levanten la mano. Sí, claro.
y ahí después se les da la palabra, porque si no, después pasan. Bueno, Para atrás, pero había muchas cosas. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta? Sí, que la exprese, por favor, si alguien quiere preguntar algo. Ahora no se anima ninguno. Hay dos posibilidades, o no se animan o se durmían. Lo que pasa es que es muy amplio. Bueno. Eso es lo que tiene. Bueno, vos le tenés que preguntar, si les interesa el tema, le agregamos más horas. Es así de simple. Exacto. A ver acá. ¿Va a quedar el Power? Me preguntan. Sí, claro, Sí, yo lo mandé. Ya está puesto, el Power de hoy ya está puesto en el aula virtual. Es más, se lo puse antes para que ustedes, si querían, lo imprimían o lo tenían en la computadora y ustedes pudieran seguir mejor las clases. Bueno, las dos que vienen también... lo bajó y el que no lo bajó, pero ya estaba puesto en el aula virtual. Las dos clases que vienen tienen ya el Power enviado, con lo cual para la próxima, si no lo hicieron en el momento hoy... que habilito el aula para la próxima clase, ya lo van a tener también antes. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, muy claro todo. Bueno, espero que sea absolutamente cierto. Lo que pasa es que podemos tener muchos ejemplos, así como vos decías, bueno, girocama, podemos hacer muchísimas cosas acerca de costos, es muy amplio, y nosotros acá, Ricardo nos tira ejemplos de cómo, qué cosas no se los pueden escapar para realizar en un departamento de costos, pero sin embargo es tan enorme, es interminable. Es interminable. Todo, digamos, las posibilidades son impresionantes. En la medida que tenga información, la información sea confiable, yo puedo determinar al milímetro el costo real de una, que no es dividiendo 100 dividido 10. Es mucho más complejo, pero bueno, hay que tener información y todo depende del interés que tenga. Ahora, no tengan ninguna duda, y esto les puedo dar fe de lo que estoy diciendo. Cuando uno empieza a interiorizarse y a descubrir a partir de la información de costos las oportunidades de mejora que tiene la gestión diaria, los procesos, la optimización, te digo que es lejos la mejor inversión que podés hacer. Porque todo lo demás son ajustes de vuelo breve, ¿viste? Qué sé yo, no sé, aumentemos más esto porque el costo nos está superando, pero si no analizo por qué me está superando el costo, lo único que voy a hacer es trasladar un problema en el corto y mediano plazo. Así que es infinita la información. No tengan ninguna duda que las mejores instituciones, las más previsibles, son las que mejor gestión tienen a partir del conocimiento obvio Ricardo, sí, el ejemplo que diste y el que todos pasamos, sí, nunca, por ejemplo, si teníamos costos en tal insumo, de repente nos vino la pandemia y fue algo totalmente inesperado. Claro. Entonces, bueno. A ver, esas cosas uno no las puede prever. No, por eso hablamos de costos controlables. Uno puede ya incorporarlas en los análisis como para, bueno, si pasa esta variable, puedo reaccionar de esta manera, puedo hacer esto, yo ya lo tengo previsto. Son un montón que realmente podemos tener dentro de los análisis y dentro de las posibilidades que pueden pasar y bueno, así podemos reaccionar. Pero sí, hay algunas otras, bueno, la pandemia no fue pero eso obviamente fue una posibilidad enorme de que hubiera excesos, de hecho los hubo, sí, ¿no? Digamos, de quienes vendían desde los digamos, los sets de detección de la enfermedad, luego con las vacunas, bueno, fue un aprovechamiento infame de las circunstancias, claramente.
Pero bueno, no, pero la mayoría, por suerte, la mayoría de las situaciones están dentro de una tensa normalidad, como la vida nuestra en la Argentina, que tenemos problemas permanentes, pero si nos preocupamos por detectarlos, tratar de advertirlos con tiempo y tratar de digamos, previsionarlos, tenemos más posibilidades de ser eficientes. Una organización que está bien, digamos, que tiene buena información disponible, tiene mucho menos problemas de quedar erradicada del mercado por cualquier crisis de la que nos pasan a diario, ¿no? Sí. Bueno, si querés termino con los ejemplos. Dale, perfecto. Así 10 ya minutitos terminamos. y vamos a ver esto. Bueno. Vamos a ver. Bueno, les voy a contar más o menos de qué se trata el costeo de en este caso, la determinación de los costos de un área quirúrgica y... A ver si lo tengo acá. Acá está. Bueno, les voy a contar el ejemplo. Por supuesto, esto es lo primero, saber cómo estamos parados respecto a los costos. Después vamos a analizar cada una de estas variables, o podemos analizar cada una de estas variables para saber si somos, aparte de efectivos, somos eficientes o no, ¿no? Bueno, este es un ejemplo real, lo que estoy mostrando es una clínica del interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo tengo los costos del 2022, pero tenía esta placa preparada. Total, salvo los valores y la inflación de por medio, la metodología es la misma, donde lo que yo cuento es, propongo, es analizar el costo total del departamento de cirugía para un mes y para luego determinar el costo de la obra quirúrgica. Bueno, lo primero que digo, luego lo vamos a ver en un cuadro, el costo total del departamento de cirugía incluye quirófano, sala de parto, posparto, sala de monitoreo, sala de recién nacido, vestuario, sala de médico, etc. Y un mini depósito que es donde están los insumos utilizados durante las cirugías. El costo de ese momento fue de 5 millones de euros. Bueno, muy bien. Sobre una oferta total de 1.410 horas disponibles, se utilizó un 53% de la capacidad física. Vamos a aclarar una cosa, dos cosas importantes. Primero, claramente hay que trabajar sobre esto. Es muy bajo el nivel de ocupación, y esto está, yo también les puedo hasta dar el diagnóstico, esto está relacionado por un fenómeno que se ve muy en el interior, que los médicos trabajan en el efector público por la mañana, a media mañana llegan a las clínicas donde son socios o tienen algunas acciones, ocupan algún cargo, entonces la programación de la actividad ya empieza con un sesgo moderado bajo de entrada, y bueno, y eso luego se va estirando durante el día y terminamos haciendo horas extras para prolongar o completar digamos, la programación quirúrgica del día que se trate. Pero bueno, como datos se lo doy. Acá el costo me da las horas disponibles, me da las horas quirúrgicas y no quirúrgicas utilizadas. ¿Cómo se obtiene ese dato? Bueno, acá lo que tenemos es el mes de diciembre, la cantidad de quirófanos. Fíjense que a medida, según el día y los horarios, disminuye la habilitación o los quirófanos que se habilitan para sábados, domingos, feriados, etcétera, etcétera. O sea, que la oferta no son 4 quirófanos las 24 horas del día por los 365 días del año, no.
son los quirófanos que yo habilito, porque habilitar un quirófano significa que tenga los insumos, que esté el anestesista, que esté el cirujano, que estén el personal de enfermería, las instrumentadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso lo adecuo. Esta es la oferta disponible. Luego viene la demanda. Bueno, entonces, acá pudo haber habido una sobreoferta o cayó la actividad quirúrgica, pero lo concreto que tengo que ver a qué obedeció eso. Entonces, por default, la capacidad ociosa fue de 662 horas, que equivale a un 47%, y bueno, ahí está la forma que se calcula la oferta antes de que comiencen. Bueno, acá lo que tengo es una hoja de costos, y básicamente, en este caso, la hoja de costos del departamento, que tiene todos los elementos concurrentes como gasto directo. Acuérdense que hablamos de mano de obra, y bueno, acá tenemos los sueldos, cargas sociales de personal, también tenemos honorarios, tenemos oxígeno, descartables aplicados durante las intervenciones, etcétera, etcétera. Luego tenemos los gastos indirectos propios, como energía eléctrica, artículos de limpieza, lavadero, ropería, bueno, todo lo que vemos acá, y algunos gastos indirectos por asignación, que son los de acá abajo, que tienen que ver con las áreas que están preparadas para recibir al paciente intervenido, que puede ser desde un área de terapia intensiva, puede ser una internación común, puede ser, bueno, distintas áreas que participan en el proceso de atención. La sumatoria de todos esos costos me da los famosos 5 millones a los que hice referencia. Bueno, luego lo que paso es la copia de un informe que yo elaboré, indico cómo participan los costos directos, cómo participan los indirectos, llego al total ya mencionado, indico aparte en cuánto participó la mano de obra directa, tanto fija como variable, ¿verdad? Y determino finalmente digamos, el cuadro de costos, donde a las 1.410 horas le determino la cantidad de horas utilizadas, horas aplicadas, y distribuyo los gastos semifijos, semivariables y totales. ¿Por qué? Porque cuando no se opera, pero el quirófano está abierto, o sea, las 662 horas a las que hacíamos referencia de capacidad ociosa, tienen un costo. ¿Está claro? No habrá un paciente atendido, pero el costo corre. Obviamente el valor hora va a ser menor que la hora aplicada o hora utilizada. Fíjense que el costo promedio acá me da 5.195 y la hora ociosa me da 1.682. ¿Por qué? Porque acá tengo todos los gastos directos del proceso quirúrgico, ¿verdad? Mientras que acá no hay un paciente acostado, lo que tenemos son los gastos por mantener el quirófano abierto. El valor promedio entre capacidad ociosa y capacidad utilizada me da un valor hora promedio de 3.545 horas. Y el total de cirugías que se hicieron fue de 341, eso es un dato, simplemente un dato. Ahora bien, ¿qué puedo hacer para trabajar en esto? Bueno, miles de cosas se puede hacer. Después podemos analizar cada uno de los gastos que estaba mostrando, su pertinencia, su correspondencia, su volumen. También podemos ver la mano de obra afectada al proceso, si es posible readecuarla a la demanda o debemos mantener sí o sí esa oferta. Son todos temas para conversar, lo que solamente puedo tratar si previamente veo estos números, si no, no tengo la más pálida idea. ¿Cuánto te salió el quirófano? 5 millones. Fenómeno. Y hice 341 cirugías. ¿Y está bien, está mal? Y no lo sé. No lo sé porque tengo que desmenuzar estas cosas para saber dónde está el problema, qué cosas son optimizables. Bueno, acá para el cálculo de una ración de alimentación,
bueno, en este caso estamos allá por el 2020 también, se elaboraron 8.119 raciones, compuestas por desayuno, merienda, almuerzo y cena, pero les voy a mostrar antes de llegar a estos números lo siguiente. El costo incluye los denominados gastos directos de producción, mano de obra, cargos sociales, honorarios e insumos. Los honorarios se corresponden con la nutricionista, obviamente. Los gastos indirectos propios que tuvo el área para el proceso de producción, luz, gas, teléfono, homenaje, impuestos, tasas, gastos bancarios, bla, 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 y los gastos indirectos por asignación, distribución de los servicios de apoyo. El costo total para brindar las 8.000, ¿cuánto eran? 8.119 raciones. Acuérdense que las raciones desayuno, almuerzo, merienda, cena, hay dietas, colaciones, etcétera. Bueno, fue de 1.177.000. ¿Cuánto participó la mano de obra? ¿Cuánto los insumos? Bla, bla. ¿Y cuál fue la oferta en materia de menús? Bueno, el área de alimentación trabajó con 8 variantes de almuerzos, 8 para cena, 2 tipos de desayuno, etc. ¿Cómo se arma esta estructura? ¿Cómo llego yo al costo que estoy mostrando acá en el segundo renglón? El costo total promedio de una ración fue de 895 pesos por tipo. Bueno, desayuno, merienda 60,72, para una dieta 167, mientras que para un desayuno alcanzó a 3,47 y para una cena 3,18. Acuérdense que la ración es la sumatoria de estos conceptos. Vamos a ver cómo se elabora una planilla, una hoja de costos. Bueno, este es simplemente un modelo. Acá lo que estoy mostrando es esta planilla. La planilla tiene lista 1, almuerzo, chop suey y un postre durazno natural. Luego tengo un ejemplo de una cena, pollo al horno con ensalada rusa y ensalada de fruta. No estamos hablando estamos hablando de una cocina de un hospital, ¿no? Por supuesto. Bueno, y otro almuerzo, etc. Fíjense, lo que tengo acá son los insumos que me permiten elaborar esta cena. Las cantidades utilizadas para producir esta cantidad de raciones. El total de raciones fue de, a ver si lo tengo acá, 134 raciones. Me permite indicar la unidad de medida, gramos en general, el costo de la unidad de medida, allá por junio del 2020, el importe, que obviamente es el producto de multiplicar el costo por la cantidad utilizada, y bueno, de esa manera elaborar esta ración en minutos me lleva 18 minutos, el tiempo total para la cantidad de raciones elaboradas fue de 2.402, etc. Así con cada uno de los menús preparados a lo largo del mes. Esta información de producción, luego se le pone números en función a la hoja de costo del servicio de alimentación. Con la misma estructura que ya hablamos. Costos semifijos, semivariables, costos totales. Primero tengo la mano de obra, después tengo los gastos indirectos propios y los indirectos por asignación, y el costo total del servicio de alimentación, que como vimos en el planteo, era de 1.115.000 euros. Bueno, muy bien. A partir de ahí, ¿qué más puedo hacer? Hasta acá lo que yo estoy señalando es una estructura de costos y estoy mostrando los resultados de este mes, para este mes. Bueno, fenómeno. Con esta hoja de costos, fíjense que tengo los desayunos, almuerzos, meriendas y cenas, los insumos que se utilizaron para su elaboración, los gastos operativos, que es
todo acá en gastos operativos tengo mano de obra y los otros gastos que están en la hoja de costos que veíamos hace un ratito, todos estos de acá abajo, ¿verdad? Seguros, limpieza y lavadero, homenaje, impuestos, comisiones, gastos, etcétera. Y la cantidad de horas de elaboración, 728,59, el porcentaje de participación que tuvieron estos gastos en cada uno de los menúes que estoy citando, el costo total y el costo promedio. Obviamente el costo promedio es la división del costo total por la cantidad de unidades producidas. Bueno, acá tengo esta información. Y yo, bueno, uno se preguntará, y está bien, bueno, tenemos los costos, fenómeno, bárbaro, pero, ¿fui costo eficiente? ¿No lo fui? Bueno, para eso tenemos que medir otros elementos, acá en este ejemplo no están, pero que voy a tratar de ver. Tenemos un minuto, ya nos estamos pasando. Bueno, se los digo entonces. Lo otro que tenemos que hacer es comparar estos resultados básicamente con, por ejemplo, el nivel de ocupación que tuvieron la cama, digamos, todos los datos de gestión de recursos cama, comparar con meses o años o periodos anteriores para saber si el nivel de producción por operador, le hace cocinero, lo que sea, sigue niveles altos, cuántas raciones se producen por día, qué tiempo se le dedica, si hay horas ociosas, es decir, por ejemplo, si sumo los tiempos de todo el personal y me sobran 3 horas por día, evidentemente estamos en un bajo nivel de producción. Y la pregunta es, y bueno, ¿y qué podemos hacer con eso? No, mucho no se puede hacer porque no puedo prescindir del personal, pero podríamos ver, digamos, si se puede reducir el costo de elaboración o generar alguna, por ejemplo, un servicio para acompañantes, parte de la producción del área, tenerla como alternativa para la gente que visita la clínica y se quiere tomar algo, comer algo, qué sé yo, no sé. Hay miles de formas de ver cómo puedo eficientizar ese costo. Si se diera esta circunstancia, no estoy diciendo que haya pasado, digo que con los datos disponibles yo puedo trabajar en un montón de variables para optimizar los costos. No alcanza con dar los resultados. A partir de los resultados es cuando tengo que analizar esto y ver oportunidades de mejora. Trabajar en costos ocultos, costos de la no calidad. Una pavada. ¿Qué es lo que tengo que medir en un área de alimentación? El nivel de desperdicio. Por ejemplo, ¿cuánta comida se tira? ¿Y por qué se tira? Porque por ahí es horrible, la tiran, bueno, porque se cocina mal. Pero a lo mejor se cocina mal, ¿saben por qué? Porque pasó miles de veces, porque no dan la información oportuna de la alta y elaboran una ración para un tipo que ya se fue de alta, o un tipo que tiene cirugía a las 2 de la tarde y le lleva la comida. Digamos, podemos escribir un libro de la cantidad de oportunidades que, ordenando la gestión, pueden mejorar mucho los resultados. Bueno, ahora yo quedo a disposición de ustedes, alguna pregunta más, si quieren comentarle, y si no, nos estaríamos viendo el lunes de la semana próxima con un tema también que tiene que ver con costos en sistemas capitales. Ignacio. Perfecto, Ricardo. Bueno, ¿alguna pregunta que haya? ¿Ninguna? Bueno, Ricardo, nos estamos viendo el lunes que viene. ¿Te parece? Bueno, muchísimas gracias por la atención. Saludos para todos.